Esta mañana de viernes conversamos con Anabel Hernández. Estará Anabel, no estará aquí Maridalia Gómez, que no estuvo en posibilidad de estar en este horario, pero le aprecio mucho a Anabel que nos permita conversar con ella en esta recta final del programa. Pues con tantos asuntos, Anabel Hernández, uno de ellos que propones con toda razón, que tiene que ver con este libro que ha llamado la atención, que es el libro de Ken Salazar, el ex embajador de Estados Unidos en México, que según adelantó el diario Reforma hace unos días, pues tuvo conocimiento, tuvo comentarios de un empresario cercano a López Obrador, al que llama el susurrador. Y según lo que cuenta Salazar en el libro, en este libro Fronteras, mi lucha por una América incluyente, pues le habría dicho que estaba muy preocupado López Obrador por lo que pudiera decir el Mayo Zambada, ni más ni menos. Anabel, ¿qué estás viendo en todo esto? Buenos días y bienvenida. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días y buenos días al auditorio. Un abrazo muy grande desde acá. Bueno, Carmen, yo realmente cuando estuve viendo este adelanto que saca Reforma, después también lo saca el Los Angeles Times en inglés, y entonces uno puede entender mucho mejor la importancia del texto. La verdad, es usual, no podemos decir que no, es usual que los embajadores, sobre todo cuando tienen una cartera tan importante, han ocupado una posición tan importante como la Embajada de Estados Unidos en México, ¿no? No es el primer embajador que, dijéramos, escribe sus memorias, pero es un primer embajador, diría yo, que hace un comentario tan perspicaz, con tan mala leche, evidentemente, Carmen, esa que parecieran 2, 3 líneas insignificantes dentro de 100 páginas, más o menos, que tengo entendido, he leído, tiene el libro, es lo que dicen las reseñas. Pues no es poca cosa, sobre todo porque estamos hablando de un ex embajador que no podría uno decir, bueno, es que es de la corriente política de Donald Trump, esto lo dice porque pues Donald Trump le dice que diga esto, ¿no? Pues no, sabemos que el señor Ken Salazar es demócrata y sería realmente totalmente lo opuesto. No podría ser una de las figuras más distantes de Donald Trump que él. Así que llama la atención que haga este comentario, pues, de su amigo AMLO. No olvidemos que cuando él llega como embajador a México, de pronto hace una cercanía pues inusual con el presidente de la República. Iba a visitarlo él mismo a Palacio Nacional. A veces parecía más incluso de un tipo de relación personal. Yo en ese momento, me acuerdo, estamos hablando, no en 2000, él llega en 2021, yo estoy hablando más o menos de 2022. Había personas dentro de la Embajada de Estados Unidos, gente de áreas como FBI o Marshalls o la propia DEA, que veía con malos ojos al embajador, Carmen. Me recuerdo que me decían, pues, ¿cómo es posible que Ken Salazar ande ahí del amigo de los abrazos y no balazos a los narcos? Pues, ¿cómo se le ocurre al embajador semejante cosa, no? Y que no lo menciona en su libro, sería importante que lo hubiera añadido. Creo que hubiera sido una cosa valiosa, sobre todo sincera, de que él sí fue advertido. La información que yo tengo, Carmen, recordarás cuando publiqué en enero de 2024 un reportaje en la Deutsche Welle basado en el documento Operación Polanco, que ese mismo día, horas después, publicó ProPublica e Insider Crime. Bueno, los 3 medios publicamos en base a un documento madre, que el documento Operación Polanco, donde venía totalmente descrita toda la operación, paso por paso, que había realizado la DEA, de investigaciones que habían comenzado en el 2010 sobre el financiamiento ilícito a la campaña presidencial de López Obrador por parte del Cártel Sinaloa. Venían los esquemas, los croquis, quién le había dado el dinero a quién, cómo había circulado este dinero, cómo había terminado en las manos de Mauricio Soto Caballero y de Nicolás Mollinedo, uno de los hombres más cercanos a López Obrador. Bueno, pues yo me acuerdo, Carmen, porque en realidad es en ese momento, estamos hablando, sí, finales de 2021, inicios de 2022, cuando yo me entero justamente de la existencia de este documento famoso, y es ahí donde comienzo a decir, bueno, pues si este documento, pues ¿cómo, verdad? yo quiero conocerlo, porque me estaban diciendo, se lo dimos, y le dimos al embajador el documento de toda la investigación que hicimos.
de cómo había habido este financiamiento ilegal a la campaña de López Obrador. Para ellos era increíble que el embajador, pese a esa indagatoria que recordemos, Carmen, era una indagatoria no ahí por debajo de la mesa de la DEA, era una indagatoria supervisada, y ya lo había comentado yo en otro programa, por la Corte de Distrito Sur de Nueva York. Entonces, es la misma corte que, por cierto, lleva el caso ahorita contra Rocha Moya y los demás coacusados de Sinaloa. Entonces, me sorprende que el embajador no mencione esta cosa importante. Él dice, y pues imagino que lo dirá con sus propias razones personales, él dice, yo no tengo elementos para pensar si López Obrador estaba involucrado o no en alguna cosa, pero está este sujeto susurrador, que además como que va dejando, no sé si tú viste, como migajitas, ¿no? Como migajitas para que uno vaya ahí como armando el rompecabezas de quién puede ser el famoso susurrador. Y habla de que era un empresario muy cercano a López Obrador, y si imaginemos, capaz de conseguir una cita de 3 horas con el presidente de la República, pues yo no creo que sea cualquier cosa. Y hablaba que este empresario, el susurrador, ¿no? Casi como una especie de Rasputín que hablaba al oído del presidente, pues igual hablaba al oído del embajador, y es así como pasa el susurrador, pues traicionando evidentemente. Se supone que era amigo y confidente de López Obrador, pues vaya amigo, que va y le cuenta justamente al embajador de la primera potencia del mundo que el compadre López Obrador estaba preocupado por lo que podía decir el Mayo Zambada. Y claro que estaba preocupado, Carmen, ¿cómo no? Lo comentamos desde las primeras horas después de que detienen al Mayo Zambada. Por supuesto que López Obrador, Rocha Moya y varios gobernadores de Morena, incluyendo la propia Claudia Sheinbaum, que ya era ¿cómo se dice?, presidenta electa. Estamos hablando de julio de 2024, ya era presidenta electa. ¿Cómo no iban a estar preocupados si había toda la información, al menos yo la tenía y estaban en ese documento Operación Polanco, toda la información de cómo el Cártel Sinaloa había financiado aquella primera campaña presidencial? Y después yo tuve la información de cómo el Cártel Sinaloa siguió apoyando las otras 2 campañas presidenciales de López Obrador, y cómo el propio Mayo Zambada, Carmen, a mí es lo que me afirma gente dijéramos, otros susurradores, ¿no? Gente muy cercana al equipo de López Obrador, muy cercana a López Obrador. Esta gente es justamente la que me reveló cómo el Mayo Zambada, de acuerdo a estas declaraciones, Carmen, llegó incluso a llegar a visitar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Palacio Nacional. ¿De veras? ¿De fuentes confiables? ¿Eso? ¿Perdón? O sea, ¿de fuentes tuyas eso supiste? Pero bueno. Sí, estamos hablando de... No hay otro elemento para saber si eso ocurrió o no, porque al final es una cosa muy fuerte, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Y es un poco lo mismo que el susurrador, ¿no? Aquí estamos hablando de versiones, de personas que filtran cosas, Carmen, y son, yo lo que te puedo decir es los susurradores que a mí, de carne y hueso, con los que yo me entrevisté a lo largo de diferentes meses, de diferentes años. Es una información recopilada durante mucho tiempo, Carmen, y hablaban de eso, de las visitas que el Mayo habría hecho a Palacio Nacional. Entonces, me llama la atención justamente en base es que sería demasiado, imagínate, yo el conocimiento que tengo, en base a mis fuentes de información. Sí, estás hablando de las fuentes, pero fíjate nada más, imaginemos eso, es que me parece demasiado eso. O sea, ir a Palacio, el mismísimo Mayo que estaba ahí escondido, metido donde estaba, se me hace demasiado, Carmen, una cosa así. Carmen, mira, esta es parte de lo que me parece que en México no terminamos de entender. Y me parece que en Estados Unidos, ahora con todos estos testigos que tienen los protagonistas de esta historia macabra de corrupción y de narcos cenando, comiendo o financiando a políticos, ¿no? Hay esta historia de absoluto cinismo, Carmen. Tú recordarás que en el libro El Traidor, basado en el diario, o sea, esto escribe el propio Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada.
su papá le ordena en el 98-99 ir a Los Pinos, cuando todavía el presidente era Ernesto Zedillo, y despachaba todavía en esta mansión, la Casa Miguel Alemán, ¿no? Oficinas aledañas, me refiero a todo este complejo de la Casa Miguel Alemán. El Vicentillo en su propio diario escribe, sí, yo entré y yo estaba preocupado, dije yo, ¿cómo mi papá me manda a Los Pinos? Pues cuando llega está ya todo un montón de militares del Estado Mayor esperándolo, él nervioso dice, ups, pero mi padre, ¿cómo me está haciendo esto? Y no, ya después viene uno de los jefes del Estado Mayor Presidencial y se reúne felizmente en Los Pinos con el general Miranda en ese momento. Entonces, sí, y te puedo decir que las últimas investigaciones que estoy haciendo para un proyecto, hay más ejemplos. El mismo Amado Carrillo Fuentes, en la época de Carlos Salinas de Gortari, habría entrado también directamente a la residencia Miguel Alemán, que el propio Vicentillo también dice que el general Miranda lo recibe en la residencia Miguel Alemán. Ya Vicentillo no dice si se reunió con el presidente, solo dice que le resolvieron un problema ahí que tenía de unas propiedades que le habían incautado a su mamá. Entonces, Carmen, por más sorprendente que esto pueda parecer, ha ocurrido en diferentes momentos de la historia de México, donde estos narcotraficantes se sienten y son absolutamente impunes. Pues ahí está, ahí está. Oye, pues no hemos podido leer el libro completo, pero por lo pronto tenemos el adelanto. El adelanto y las migajitas que nos dejó el embajador para decirnos quién, tratar de inducirnos a la conclusión de quién podría ser el susurrador, llama la atención. Evidentemente se trataba de una persona muy cercana a López Obrador, llama la atención el silencio de López Obrador. Sí, bueno, es que sale cuando le conviene, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez? Recuérdame cuándo fue la última vez que salió. A ver, acordémonos. Pues te acuerdas cuando a defender a la patria narca, a la narca parte de nuestra patria, pues a llamarlo de esa manera, ¿no? No puede defender, salió a defender que la Corte de Distrito Sur, que la DEA y que ellos no metían las narices en los narcoacuerdos que tiene. Bueno, salió a decir que Donald Trump era un hombre manipulable, ¿no? O sea, básicamente todo lo que está pasando contra México, nuestra soberanía, etcétera, no es Donald Trump. Yo lo conocí, era una persona muy amable con México, de donde saca eso López Obrador, pero eso fue lo que escribió en su carta última, y entonces lo que estaba planteando era que había una cosa del entorno de Trump que está queriendo meterse en México, en pocas palabras, pero que no es Trump. Cosa que repitió la presidenta. Repitió la presidenta. Calificaciones, casi insultos a los que están haciendo estas creo que les dije filibusteros o no sé qué les dijo, ¿no? Sí. No me acuerdo cuántas palabras, pero me acuerdo, creo que una de ellas era filibusteros. Exactamente. Digo, uno ríe, pero de realmente... mira, aquí nuestra producción dice aquí, mira, a ver, no se le dice Trump... mande al carajo, a las rémoras. A ver, ¿cómo dice? A ver, sí. Vamos a leer este cachito de la carta de López Obrador. Por lo mismo, dice AMLO, por lo mismo, en su última carta, no descarto y deseo que el presidente Trump rectifique. Ojalá que vuelva a gobernar como antes, con entusiasmo, de manera personal, no delegando lo fundamental, confiando en su juicio práctico y en su instinto certero. Cuántos elogios. Y que mande al carajo a las rémoras que lo rodean y a Susan, trátese de quien se trate, sean paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, ladrones, polizontes, tinterillos, especuladores, filibusteros, potentados, trepadores o malvados. Ya no sabe uno si está describiendo el equipo de Donald Trump o al parte de su gabinete, Carmen, y compañeros de partido, pero bueno, podría interpretarse de ambas formas. Pues sí, agarró el diccionario y se puso ahí a decir todo lo que está en contra de estas personas que son todo esto. Bueno, más allá de la risa que nos dio un poco recordar esto, porque sí nos llamó mucha atención la forma de expresarse del expresidente de México. Y bueno, pues más allá de la forma de expresarse está el tema... ¿Mande? Es inapropiado realmente para que un exmandatario sea capaz de escribir
una carta así, significa que de verdad es como que sí le están tocando una llaga que le duele. Es que, a ver, hay 10 personas... Era una carta más de ardor que de enojo, diría yo. Aquí hay un tema muy importante, que es que por primera vez estamos viendo que Estados Unidos está pidiéndole a México que le envíe, que le mande a 10 personas. Ya 2 se adelantaron, pero personas relacionadas con la política, con el ejercicio de la política contra funcionarios y exfuncionarios, en este caso de Sinaloa. Ese es el punto de quiebre, y más allá de que aquí jugueteamos un poco con la manera de expresarse, ese es el punto de quiebre y esa es la pregunta abierta. ¿Qué viene para México una vez que dio este paso, que no ha tenido la respuesta positiva que esperaba Estados Unidos de que le enviara a estos 10, y no sabemos qué va a pasar al final? Por eso es interesante, Carmen, este comentario que hace el embajador. Repito, un hombre que llegó a ser cercano a López Obrador, terminaron distanciados, eso también lo sabemos. Lo dice en el libro, pero fue en una el libro. época muy cercano. Es que sí. Y que hable de que el presidente López Obrador, de acuerdo a uno de sus más allegados, tenía mucho miedo de lo que podía hacer en mayo, pues evidentemente no le preocupaba lo que podía hacer Digo del que PAN estaba y del muy PRI, que preocupado. seguramente también podría dar al Mayo toneladas de nombres y de descripciones sobre complicidades con el PRI y el PAN, que también fueron gobierno en Sinaloa. No lo olvidemos, eso es imposible en lo que va de este siglo al menos, que un gobernador haya estado en ese estado sin la anuencia de el Mayo Zambada. La verdad es que eso es una cosa clara, ¿no? En todas las indagatorias periodísticas que se pueden hacer al respecto del poder político y el cártel de Sinaloa en Sinaloa. Evidentemente, al presidente pues no le preocupaba lo que podía decir del PAN y el PRI, al contrario, que bueno, ¿qué le preocupaba? Pues evidentemente lo que podía decir de sus allegados, de su partido, y pues repito, muy probablemente, o yo lo puedo asegurar, pero lo dejamos como muy probablemente, de lo que pudiera decir del mismo. Por eso esta línea de estaba muy preocupado por lo que el Mayo pudiera revelar de secretos de su relación con funcionarios públicos y políticos, pues evidentemente sí su preocupación era pues por lo que podía afectarle a él y a su grupo político. Ni más ni menos, pues ahí está el libro de Ken Salazar, ahí está este planteamiento, ahí está una realidad que está ocurriendo y que bien a bien no sabemos en qué va a terminar. Por lo pronto, el tema de la narcopolítica es un tema central en estos momentos entre México y Estados Unidos, y desde luego tendría que serlo para México, para la sociedad mexicana. Así que, Anabel Hernández, te mando un abrazo, gracias por estar aquí esta mañana, buen fin de semana. Buen fin de semana, Carmen, y un abrazo al doctor. Gracias por estar aquí esta mañana. Bueno, pues así están las cosas. Déjeme hacer una pausa, un alto del camino, para presentarle una conversación que ya no alcanzó a entrar ayer porque se nos acabó el tiempo, pero le aprecio mucho al Observatorio de la Justicia, que estamos en contacto con ellos para conversar con sus integrantes. Rafael Ricardo Soler Suástegui nos dio esta entrevista, esta conversación que presentamos esta mañana de viernes.